Hola, hola, hola queridos amigos y bienvenidos a un nuevo podcast de Edutópica Podcast. Estamos en el episodio número 3 y para mí es un gusto saludarles. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de quiénes somos dentro del sistema educativo, qué ha hecho el sistema educativo por nosotros, cómo podemos enfrentarnos al nuevo sistema educativo. Así que, bienvenidos. Antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy, permítame invitarles a todos ustedes a visitar el canal de YouTube, que se encuentra como Edutópica, también en Twitter, J. Anzola Gómez, y en Instagram como Edutópica. Allí estamos publicando constantemente nuevos productos educativos y material de interés general. Les habla John Anzola, profesor, y hoy estoy aquí con ustedes en un nuevo programa de Edutópica Podcast. Bien, hay una imagen recurrente en mi cabeza cuando pienso en mi educación primaria. No viví la época en la que los profesores le pegaban a los estudiantes con la regla, o en la que los castigaban con ladrillos a cargar en las manos, pero sí sí viví la época en la que la profesora le arrancaba a uno las hojas de los cuadernos. Recuerdo la imagen de mi profesora de primero, se llama la profesora Elisa, arrancando los cuadernos, arrancando las hojas de los cuadernos a un niño, a un compañero del salón, porque el compañero había hecho mal la tarea. Estábamos en primero, estábamos hablando de que estábamos aprendiendo a leer, a escribir, y algo hizo mal mi compañero y la profesora le arrancó la hoja del cuaderno y la botó, lo puso al niño a repetir la hoja. Y con esa historia un poco quiero traer a la memoria esa idea que tenemos acerca del estudiante o de quiénes somos dentro del sistema educativo. Generalmente vamos a la escuela porque vamos a ir a aprender, y vamos a ir a aprender porque no sabemos algo. Es decir, estamos como un vaso vacío y tenemos que ir a la escuela o ir al colegio a que nos llenen de conocimiento. En ese orden de ideas, nuestro rol dentro del sistema educativo es un rol absolutamente pasivo, es un rol de alguien que no sabe algo, es un rol de alguien que no tiene voz ni voto, es un rol de alguien que tiene que ir simplemente a recibir lo que alguien, o sea, lo que un profesor que sí sabe, que sí tiene un rol activo, le va a enseñar. Ken Robinson es un educador y escritor. Tiene un video muy famoso en YouTube, ustedes lo pueden buscar, que se llama La escuela mata la creatividad. También tiene un libro que se llama Escuelas Creativas. Básicamente, una de las teorías de Ken Robinson es que el sistema educativo lo que hace es acabar con la creatividad de los niños. Es decir, los niños llegan con creatividad en su cabeza, llegan con ideas en su cabeza, llegan con preguntas sobre todo, y lo que hace la escuela es aplacar esas preguntas. Cuando un niño tiene entre 5, 6, 7 y hasta 8 años, siempre está con la inquietud de conocer el mundo que le rodea. Por eso el niño está preguntando por qué sucede esto, por qué sucede esto, por qué sucede aquello, para qué sirve esto, para qué sirve esto otro, por qué. Y lo que hace la educación es limitar esa capacidad de pregunta. Es decir, lo que hacemos es, de alguna manera, cercenar la curiosidad del niño. Tanto es que cuando llegamos al bachillerato, tenemos niños que simplemente responden preguntas que hace el profesor. Muchas veces esas preguntas son prefabricadas para que el estudiante responda de una manera o de otra. O son prefabricadas para que el estudiante hasta no pueda responder y que él se dé cuenta que no sabe. La educación a veces es un poco contradictoria, diría yo. Muchas veces los profesores hacemos preguntas para que el estudiante se corche.
hágame el favor. La evaluación debería ser algo contrario, o mejor, la perspectiva que tenemos del estudiante debería ser diferente. Y es que el sistema educativo, vaya, que sí nos ha recortado mucho esa curiosidad que tenemos. Ahora bien, como en este podcast estamos hablando de educación, comunicación, estamos hablando de aprendizaje y estamos hablando de tecnología, pues bueno, queremos responder a la pregunta: ¿cómo podemos aprender a aprender? Así que no se vaya, porque en los próximos minutos estaré hablando un poco de cambiar ese paradigma, de cambiar esa idea que tenemos del estudiante y de cambiar la idea que tenemos nosotros mismos acerca de nuestro propio aprendizaje. ¿Quiénes somos dentro del espacio educativo? Esa es una pregunta fundamental que todos debemos hacernos. ¿Quiénes somos dentro de ese proceso de aprendizaje? En el podcast anterior estuvimos hablando acerca de qué era el aprendizaje y estuvimos hablando que el aprendizaje se produce con la transformación positiva de la realidad, usando el conocimiento de manera crítica y propositiva mediante el uso inteligente de herramientas, aplicando estrategias de trabajo en equipo de manera horizontal. Esto quiere decir que el aprendizaje apunta directamente a la transformación de la realidad. Ahora bien, esa transformación de la realidad se da únicamente cuando somos sujetos activos del aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros como estudiantes entendemos que el aprendizaje es una oportunidad que tenemos para transformar nuestra propia realidad. Y cuando nos enfrentamos al aprendizaje teniendo esto en cuenta, pues nosotros dejamos de ser los sujetos pasivos y pasamos a tener un rol protagónico. Y es que, pensándolo bien, fuera de la universidad, pues cada uno tenemos cientos de habilidades. Bueno, creo que exageré con decir cientos, pero tenemos muchas habilidades. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos por naturaleza soñadores. Vivimos siempre añorando algo mejor para nosotros. Los seres humanos somos por naturaleza exploradores. Aunque, hay que decirlo, de niños somos más exploradores que de adultos, pero siempre queremos saber algo más sobre las cosas. Siempre queremos ir y buscar más información. Si no, ¿por qué hacemos tantas búsquedas en Google? Sino porque nos preguntamos cómo se hace una cosa o cómo se hace la otra. Porque somos exploradores. Nos gusta viajar, nos gusta ir de paseo, y eso hace que en nosotros, o mejor, eso demuestra que en nosotros esa naturaleza de exploradores no se haya acabado. Pero nosotros también somos aprendientes, aprendemos por naturaleza. El ser humano tiene la habilidad de aprender. Aprendemos. Si bien es cierto que no sabemos muchas cosas, pero tenemos una capacidad innata de aprender. Los seres humanos somos como esponjas que estamos recibiendo constantemente agua, es decir, estamos recibiendo constantemente, o estamos mejor aprendiendo constantemente. Así como somos aprendientes, es importante mencionar esto, también somos desaprendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces, tenemos la capacidad de desaprender cosas. Si aprendimos algo, aprendimos a hacer algo de una manera, pero luego encontramos otra manera de hacer lo mismo, desaprendemos la anterior y aprendemos una nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esa habilidad de desaprender. No solamente aprendemos, sino que desaprendemos. La educación nos dijo una mentira, y es que aprendemos simplemente en los primeros 20, 25 años de la vida. Es decir, el niño puede aprender cuando está en prejardín, en primaria, en secundaria, en la universidad, pero se gradúa y ya, se vuelve viejo. Y loro viejo pues no aprende a hablar. ¿Cómo les parece que no? Tenemos que transformar esa forma de ver el aprendizaje. Nosotros, ustedes que me están escuchando y yo, somos aprendientes y desaprendientes continuos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante toda la vida podemos aprender. He escuchado gente de edades avanzadas que han aprendido, que han asumido el reto de desarrollar una carrera profesional. Ahora mismo se los quiero comentar. Mi madre, después hablaré más sobre ella, está terminando su carrera universitaria y tiene, no le voy a decir la edad, pero hombre, más de medio siglo. Entonces uno puede aprender y desaprender de manera continua. El aprendizaje no está limitado al tiempo, así que usted que me está escuchando, sin importar la edad que tenga, no importa su edad, lo importante es el deseo que tenga para aprender algo.
Lo importante es que usted tenga sueños, lo importante es que usted sea un explorador por naturaleza, lo importante es que usted sea aprendiente y que quiera aprender y que también quiera desaprender lo que ya aprendió. Pero venga, no solamente eso, los seres humanos somos creadores, somos críticos y somos propositivos por naturaleza. De manera que tenemos unas características increíbles para enfrentarnos a este mundo lleno de información y comenzar a aprender. Cuando pensamos en aprender a aprender, tenemos que ubicarnos a nosotros mismos dentro del contexto de los sujetos del aprendizaje. No somos un vaso vacío que van a llenar de conocimiento, no. Contrario a eso, somos seres activos que nos enfrentamos al aprendizaje con unas capacidades innatas que las hemos recibido. Somos soñadores, somos exploradores, aprendemos y desaprendemos de manera continua, somos creadores, tenemos esa capacidad de crear cosas nuevas, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de criticar, de evaluar lo que nos rodea, y no solamente de criticar, de decir que está bien y que está mal, sino que también tenemos la capacidad de proponer nuevas cosas. Cuando me ubico en ese contexto, entonces comienzo a aprender por mí mismo. En este podcast hablamos de aprender a aprender y creo yo que algo fundamental para comenzar a aprender es ubicarme en mi rol, en el rol que tengo dentro de ese proceso de aprendizaje. Y ese ubicarme dentro de ese rol implica que yo tengo que saber quién soy. Bueno, pues bien, en este podcast hemos escuchado que somos soñadores, somos exploradores, somos aprendientes y desaprendientes continuos, somos creadores, somos críticos y propositivos por naturaleza. De manera que no hay límite para aprender, todos podemos aprender porque tenemos la capacidad para hacerlo. Bien, antes de terminar este podcast de Edutópica Podcast, vamos con la frase del día de hoy. Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, quizá debamos enseñar de la manera en que él pueda aprender. Una frase de Ignacio Estrada. Bien, queridos amigos, este ha sido el episodio número 3 de Edutópica Podcast, el podcast donde hablamos de educación, comunicación, aprendizaje y tecnología. Espero que este podcast haya sido de su agrado. En la información de este podcast encuentran todos los datos acerca de Edutópica y en donde pueden encontrar más acerca de este proyecto. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo episodio de esto que se llama Edutópica Podcast, donde aprendemos a aprender y donde aprendemos a enseñar a aprender.